Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos García, soy profesor universitario y soy colaborador de Danisoft. En este segundo vídeo lo que vamos a realizar es un pequeño taller de optimización de un código que introdujimos en el vídeo anterior, el código relacionado con el NBody, y para ello lo que vamos a utilizar son las herramientas de Intel que se encuentran en la suite del Parallel Studio. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos hablando de algunas de las herramientas de Intel del Parallel Studio, y en concreto nos centramos en el compilador de Intel y cómo estudiamos las optimizaciones que se podrían introducir al propio compilador para tratar de explotar ciertos niveles de paralelismo, en concreto el nivel de paralelismo de pequeños datos o vectores que puede ser explotado por medio de las extensiones multimedia AVX. En el ejemplo que presentamos al final, que tiene que ver con el ejemplo de n cuerpos, estuvimos viendo qué tipos de datos son los que se incorporan a esa simulación, y lo que vamos a ver en este vídeo en concreto va a ser cómo ejecutar y correr una simulación del ejemplo del NBody para identificar aquellos cuellos de botella que se presentan en dicho código y posteriormente tratar de eliminarlos y mejorar sustancialmente el rendimiento tanto por consola como con la propia herramienta de Intel del Intel Advisor, y llevar a cabo el análisis del modelo Runtime que nos permite extrapolar el rendimiento que se podría alcanzar en esta aplicación aplicando otros niveles de paralelismo. Para habilitar la vectorización del código NBody, nosotros lo primero que presentamos en el vídeo anterior fue el ejemplo de n cuerpos. En este ejemplo tenemos un montón de partículas celestes, como pueden ser asteroides, y lo que se calculaba por medio de la ley de Newton era la fuerza gravitatoria que se obtenía este cuerpo respecto al resto, aplicando, repito, esta ecuación. Para poder aplicar esta ecuación es necesario que para cada uno de los cuerpos se almacenen las posiciones en los tres ejes, tanto el eje X y el Y y el Z, como sus velocidades y sus aceleraciones, y por último las masas. Lo que estuvimos comentando en el vídeo anterior es cómo a partir del cálculo de la distancia podríamos calcular lo que sería la fuerza y por lo tanto las aceleraciones, y en un segundo paso, a partir de esas aceleraciones, calcular la velocidad y posición final para repetir ese proceso una serie de iteraciones. Bueno, nosotros hemos preparado una serie de códigos para poner en valor y demostrar cómo poder aplicar las optimizaciones del Intel Parallel Studio, y en concreto en la carpeta NBody existe una versión, la versión inicial, que se puede compilar con el comando make, que luego veremos, y podemos evaluar el rendimiento por medio del comando make run para obtener los rendimientos. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Si me voy a la versión inicial y hago un make, se compilaría. Como observamos aquí, se invoca el compilador de Intel y se hace con la opción "-O2", lo que nos permitiría habilitar la paralelización y la explotación del paralelismo a nivel de pequeños datos o vectores. Como me comentaba anteriormente, el comando makeRun lo que hace es lanzar la ejecución de este problema de NBody invocando al código ejecutable que es el nbody.x. Considera 16.000 partículas y va a realizar un total de 10 iteraciones. Como comentario final, en esta simulación nos vamos a centrar sobre todo en la parte del rendimiento, esta de aquí, en la que se observa que esta primera versión inicial ronda los 5,5 aproximadamente gigaflops por segundo. Volviendo a las transparencias, observamos la salida, que es la misma que teníamos por consola, y os pregunto aquí tres cuestiones que son las que vamos a tratar de responder a lo largo de este bloque de transparencias. Primera de las cuestiones en la cual nos queremos centrar es si existe algún tipo de cuello de botella en nuestra aplicación, y si existiese, cómo podemos identificarlo, y una vez identificarlo, ponerle solución. ¿Cuál sería el rendimiento máximo de mi aplicación aplicando ese paralelismo por medio de la explotación de pequeños datos o vectores, e incluso
en un sistema multicore, como sería el equipo en el que nos encontramos, por medio del paralelismo, por medio de hilos, y luego sobre todo identificar algunos de los problemas o problemáticas que tiene este código con el fin de ponerle solución. Bueno, como comentaba anteriormente, en el anterior bloque de transparencias, el propio compilador de Intel no solo nos habilita la vectorización por medio del comando "-o2", sino que además es capaz de generar un pequeño report o informe acerca de las optimizaciones que introduce el propio compilador en la aplicación. Entonces, para ello, nosotros hemos preparado el makefile con la opción report yes. La opción report yes me va a generar unos ficheros. Bueno, la report lo único que hace es habilitar esta opción por defecto, que en este caso es el nivel máximo del reporte. Me va a generar unos ficheros que son los ficheros que acaban en opt-rpt, donde se encuentra la información asociada al propio report. No lo he mencionado anteriormente, pero el código principal de nuestra aplicación, el código principal de nuestra aplicación se encuentra en el fichero gsimulate. En el gsimulation tenemos un primer bucle en el que se realizan las iteraciones, esas 10 iteraciones que mencionamos anteriormente, y aquí se calculan las aceleraciones para todos los cuerpos. El primer bucle, el for i, es para todos los cuerpos y aquí se calcula la fuerza del resto de cuerpos respecto a mí, a partir de las distancias y aplicación de la función o de la fuerza gravitatoria por medio de la ley de Newton. A continuación, se realizaría en la actualización por medio de esas aceleraciones el cálculo del vector velocidad y a su vez de la nueva posición. Una vez que tenemos la nueva posición, se volvería a realizar otra iteración del bucle externo. Bueno, luego, si queremos ver cuál es el report asociado a este fichero de aquí, al fichero gsimulation.cpp, nosotros tendríamos que acudir a este fichero de aquí, gsimulation.opt-rpt. Sin embargo, como os decía anteriormente, este fichero, con la opción 5, nos genera un montón de información, en concreto unas 3000 líneas asociadas a ese fichero. Luego, como observamos, el nivel de detalle es un nivel de detalle muy elevado. En total, para todo el proyecto tendríamos 3400 líneas y nosotros tendríamos que ser capaces de identificar aquellos bucles a los cuales se le aplica la vectorización al habilitarle la opción "-o2". Como esto es bastante complejo, hemos habilitado un filtrado, que esto también se ha introducido a través del makefile con la opción filter yes, que nos va a activar es este flag para que solo vectorice la parte para que solo nos muestre en el report la parte asociada a la vectorización, y sobre todo esta línea de aquí. Esta línea de aquí lo que nos va a filtrar es la información asociada de este fichero, que era donde estaba la parte principal, entre las líneas 125 y 175. Esas líneas de aquí, 125 y 175, son la parte donde se encuentra la mayor zona de la simulación del N-Body, la mayor parte del código que nosotros hemos desarrollado. Luego nos vamos a centrar a los niveles de optimización en esta región de aquí. Bueno, pues si habilitásemos la opción de que me genere el report y que además me filtre solamente las líneas asociadas aquí. Bueno, ahora observaremos lógicamente que las líneas generadas del report van a ser mucho menores. De las 3000 y pico que teníamos anteriormente, pues solo tenemos 93, luego es mucho más fácil de evaluarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el report. Bueno, lo primero que nos dice el report es que la línea 127, que es esta de aquí, la línea 127 no es capaz de vectorizarla. Dice loop was not vectorized, ¿vale? No es capaz de vectorizarla. ¿Cuál es la razón por la cual no lo vectoriza? Porque nos dice que hay un bucle interno que ya ha sido vectorizado. Bueno, parece razonable. Es el bucle relacionado a las iteraciones. Para la línea 130 pasa 3/4 partes de lo mismo. Nos dice que no es capaz de vectorizarla porque el bucle interno sí que lo vectoriza. ¿Vale? Y la línea 132, que es esta, la del bucle interno, es la que realmente la vectoriza. De hecho, y aquí nos lo indica, loop was vectorized, ¿vale? Pero asociado a toda la parte de la vectorización nos está dando más información
relacionada con los problemas que tiene esta zona del código, este bucle de aquí, que aunque vectoriza, quizás no vectorice de la manera más eficiente posible. Bueno, esto en las transparencias os lo he remarcado aquí en la parte rojo, como estos dos primeros bucles no los vectorizaba, este bucle sí que es capaz de vectorizarlo, pero aquí con esta línea, pero presenta algunos de los problemas. ¿Qué problemas presenta ese bucle interno? Bueno, pues aquí nos remarca algunos de ellos. Para empezar nos dice que hay una serie de conversiones en punto flotante, es decir, pasamos de punto flotante de simple precisión a doble precisión, ¿vale? Y no solamente una vez, sino que en total se realizan un total de 23 conversiones. Eso limita sustancialmente la ganancia asociada a la vectorización. Luego eso va a ser el primero de los motivos en donde vamos a poner el foco. Vale. Nos vamos al código original y lo que observamos aquí es que, por ejemplo, la constante g la hemos definido como de doble precisión. Es decir, en esta operación de aquí, estas partículas serán flotantes, pero sin embargo la multiplicación se realiza de manera vectorial. Pero no solo eso, sino que esta raíz cuadrada también se realiza con doble precisión. Luego eso nos va a suponer varias conversiones de tipos de datos, etc. En total, en esta zona del bucle hay 23 conversiones. Bueno, luego ya hemos identificado el primero de los problemas, en el cual existen muchísimas conversiones. Si volvemos al report, no solamente observaremos aquí todas las conversiones desde punto flotante, simple precisión a doble precisión o viceversa, de doble precisión a simple precisión, donde estarían aquí las 23 remarcadas, sino que también nos están indicando algo relacionado con el acceso a memoria. ¿Vale? Aquí nos dice que el acceso a memoria no es de stride unitario, sino que nos dice que el stride es de 10. Esto posteriormente veremos qué problema supone y cómo tratar de mejorarlo. Pero ya os adelanto que esta sería otra de las optimizaciones que vamos a llevar a cabo. Bueno, pues volviendo al conjunto de las transparencias, hemos observado cómo por medio de los reports tenemos un montón de conversiones de datos, un total de 23, y además hemos visto que los accesos a memoria tienen un stride no unitario. Bueno, esta versión, lo primero que tratamos de responder es a la pregunta de cómo mejorar el rendimiento usando el compilador. Y la respuesta que podemos encontrar a esta pregunta es que nosotros es cierto que hemos activado la vectorización con la opción "-O2", pero no hemos hecho optimizaciones asociadas a la propia arquitectura que tenemos disponibles. Es más, en este caso de aquí tenemos un procesador que tiene extensiones multimedia del tipo AVX2 y nosotros no hemos realizado optimización para ello. Entonces sería necesario introducir este flag de aquí, ¿vale? Y con este flag de aquí mejorará sustancialmente el rendimiento. En esta transparencia se observa el rendimiento ofrecido con otro tipo de máquina, no la que tengo en este momento encima de la mesa, sino que sería este procesador, que sería un Skylake de un cloud de Google, etcétera, y vemos cómo diferentes opciones de optimización van mejorando lo que sería el rendimiento. Es decir, de la versión inicial, que es "-O2", en las cuales se activa la vectorización, pero si recordáis por defecto hacía uso de las extensiones multimedia SSE, hacemos luego uso de las extensiones AVX2 de 256 bits, obtendríamos un rendimiento superior, y si hiciésemos uso de las extensiones multimedia AVX512, que sí que están disponibles en este procesador Xeon de gama alta, obtendríamos casi un rendimiento de 9. Es decir, que se multiplicaría la aceleración desde la versión inicial hasta la final en 9. Y lo único que hemos hecho, la única modificación que hemos hecho es activar otros flags de optimización en el compilador. Bueno, esto es lo referente a esta versión AVX512. Como yo no dispongo de un procesador con AVX512, esta parte no la vamos a tratar, ¿vale? Pero sí que vamos a tratar la eliminación de conversiones de punto flotante de simple precisión a doble precisión y viceversa, ¿vale? Esto está disponible en la versión 2 que tenemos aquí. El código, la versión 2, bueno, la versión, perdón, AVX 2, vamos a observar las diferencias en el compilador. Como veis,
las únicas optimizaciones, las únicas diferencias que existen a nivel de optimización es que aquí le he incorporado el flag -xcore a OBX2. Luego lo que he hecho es simplemente generar código óptimo para la arquitectura que yo tengo disponible encima de la mesa. No hemos hecho otra cuestión. Y en el código fuente lo que hemos modificado es que en lugar de utilizar esos tipos de datos de doble precisión, que lo que suponían eran hasta 23 conversiones de tipo de datos, los he puesto como flotantes. ¿Vale? La raíz cuadrada también he realizado la operación en simple precisión y esta división también en simple precisión. Es decir, con 3 líneas de código modificadas y activando los flags correspondientes de optimización para adaptarlo a la arquitectura que yo dispongo. Como veis, se activa el flag xcore a OBX2. De los 5 y pico gigaflops que teníamos, aumentamos hasta 26-27 gigaflops. Es decir, que prácticamente tenemos un speedup de casi de 5, con una intervención por parte de la programación bastante pequeña y activando unos flags de optimización asociados a la plataforma que yo dispongo. Bueno, lo que sí que está presente todavía es los problemas asociados a la memoria. Si nosotros evaluásemos el report, bueno, voy a hacer el report del código y filtrando la parte del bucle que me interesa. Bueno, esta parte es exactamente igual. Aquí ha mejorado sustancialmente la vectorización, esto lo vectoriza, pero aquí nos dice que el speedup esperado es mucho mayor. Pero el problema de acceso a memoria, en el que los load y los stores se realizan con un stride no unitario, sino que era un stride de 10, sigue presente. Bueno, esto lo podemos ver directamente en la transparencia, porque yo creo que se entiende bastante mejor. Si recordáis, como el punto de partida tanto de la versión inicial 0 como la versión optimizada para las extensiones multimedia a OBX2, el tipo de datos con el que trabajábamos era un tipo de datos, este real type es un flotante, es una macro que está especificada en el código, pero si recordáis había un vector de 3 posiciones para la posición, un vector de 3 componentes para la velocidad y de igual manera para la aceleración y la masa. ¿Vale? ¿Esto qué supone? Bueno, pues supone que cuando quiero calcular esas distancias iniciales entre partículas, nosotros estamos accediendo, por ejemplo, solamente a la posición de la X a la 0, de la partícula I, de la I1, etc. No están consecutivas en memoria, sino que tienen un stride de 10, que es lo que mencionaba el propio report. Tiene un stride de 10 porque tenemos 3 elementos aquí, más 3 elementos aquí, más 3 elementos aquí, darían 9, más otro elemento de la masa, darían 10. Es decir, desde que yo accedo a esta posición, tengo que saltar 10 elementos. ¿Vale? Si lo que quiero es empaquetar todas las primeras posiciones de las partículas I, I más 1, I más 2, etc., en un vector con el que luego opero y calculo las distancias, como veis, eso supone que el load no está consecutivo en memoria, sino que tengo que hacer ese stride de 10 a continuación, ¿no? Es decir, que para construir este vector tengo que hacer un montón de loads y luego hacer una especie de entrelazado de datos para empaquetarlo en el propio vector. ¿Vale? Esto viene motivado porque lo que tenemos en este caso es un array de estructuras. Si en lugar de utilizar este esquema para almacenar la información, que conlleva un montón de instrucciones de tipo gather, scatter para empaquetar, utilizamos este otro esquema en el cual lo que tenemos es una única estructura y de cada estructura lo que tenemos es un array en el que ahora las posiciones son todas consecutivas, mejoraríamos el empaquetado de los datos vectoriales. Es decir, que cuando hago un load aquí, en este ejemplo de 8 elementos, a la par que hago el load, lo puedo almacenar directamente en el registro vectorial, sin necesidad de realizar estas operaciones de gather, scatter, que, aunque nos permite la operación vectorial, tiene un sobrecoste sustancial. Bueno, pues esta solución
es la que hemos introducido en la versión NBody, versión SOA, como estructura de arrays, que lo tenéis también en la propia carpeta de códigos. ¿Vale? Sería la versión SOA, que en mi caso concreto sería para el repertorio de instrucciones AOBX2. Bueno, pues este de aquí lo vuelvo a compilar, lo vuelvo a ejecutar, y de los 20 y pico, 25, 27 gigaflops que obteníamos cuando habíamos optimizado para la arquitectura y habíamos eliminado esas conversiones de datos, ahora pasamos a un rendimiento cercano a 57 de media gigaflops por segundo. ¿De acuerdo? Y ahora, si nosotros evaluásemos el report, nos diría que el bucle es vectorizado, pero asociado a los accesos no unitarios no nos aparece absolutamente nada, ¿vale? Y de hecho el speedup sustancial, el speedup potencial ha aumentado significativamente. ¿De acuerdo? El único problema que nos aparece es que el acceso tanto a las posiciones como las masas de los elementos nos dice que no es alineado con memoria. Pero el otro tipo de problemas o cuellos de botella que habíamos presentado anteriormente ahora no está presente. Bueno, pues eso es lo que trato de remarcar en esta transparencia. Lo que nos indica es que los accesos a memoria no son alineados. Es cierto que hemos empaquetado los datos adecuadamente para explotar lo que sería el paralelismo por medio de vectores, pero no se encuentra alineado en memoria. Bien, ¿en qué consiste esto del alineamiento de memoria? Si yo no especifico nada, lo que podemos tener es algo parecido a esto, donde las líneas de cache están alineadas aquí, pero, por ejemplo, los 4 elementos de un vector que quiero almacenar, pues se encontrarían a mitad de una línea de cache. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues que si quiero empaquetar estos datos que están aquí almacenados de color rojo, tendría que hacer un load de esta línea, tendría que hacer un load de esta línea y luego tendría que realizar el empaquetado, ¿vale? Es cierto que no es tan costoso como el extrae de 10 que teníamos anteriormente, pero es necesario realizar 2 loads y de los 2 loads realizar un empaquetado. Sin embargo, si estuviese alineado con respecto a la memoria, nosotros en un load podríamos realizar, en un load de una línea de cache, podríamos realizar automáticamente el empaquetado. ¿Vale? Bueno, pues este es el objetivo del alineamiento de memoria. En el caso de las extensiones AOBX, el alineamiento se debería de producir a 32 bytes y esto se puede realizar de dos formas. Si estamos utilizando memoria estática, la única modificación que tendríamos que introducir sería esta pequeña etiqueta del attribute align 32 y eso lo que nos indica es que este flotante, ahora el primer elemento va a estar alineado. ¿Vale? Si en lugar de utilizar memoria estática utilizásemos memoria dinámica en el heap, en lugar de hacer un malloc, lo podríamos sustituir por un mmalloc y el mmalloc se le puede determinar el alineamiento, ¿vale? El alineamiento en este caso a 32. Y de manera análoga, aparte de hacer el mmalloc, haríamos un mmFree en lugar de un free ordinario. Bueno, pues vamos a ver eso cómo mejoraría sustancialmente el código. Esa versión la encontramos en la versión final, ¿vale? En la versión final se introduce lo que sería el tema de la memoria alineada, bueno, y luego se introduce otra pequeña optimización para tratar de explotar la localidad temporal de la jerarquía de las caches, que tiene que ver con esta optimización del Peel and Reminder, ¿vale? No solamente alineamos aquí en memoria, sino que lo que vamos, esta del Peel and Reminder, lo que nos permitiría sería alinear en memoria, ¿vale? Y aparte de ello, lo que hacemos es un cache tiling que tiene que ver con lo siguiente. En lugar de realizar el bucle tal cual, lo realizamos a pequeños trozos, como aparece aquí, solamente con un tal size. Y el tal size es el que realizamos de manera interna. ¿Esta qué ventaja tiene? Bueno, pues la ventaja que tiene es que en lugar de llenar la cache por completo
y aparecen un montón de reemplazos de las líneas de cache cuando queremos seguir almacenando información en la cache pero no tenemos espacio disponible. Una vez que llenamos la cache, tratamos de reusar todos los datos de la cache bloqueándolo, ¿vale? Son técnicas de bloqueo de la propia cache. Bueno, pues haciendo uso de esas dos optimizaciones, repito que llegaríamos a la versión final, bueno, que realizaríamos la compilación y aquí realizaríamos la ejecución. Es cierto que en esta arquitectura el rendimiento mejora, pero no es algo tan significativo como las optimizaciones anteriores, pero sí que aparecen aquí en las transparencias las optimizaciones cuando se realiza el alineamiento de memoria en este otro tipo de arquitectura en un procesador Xeon de alta gama, como la diferencia de rendimiento es mucho más significativa. Y con esta parte acabaríamos este bloque, en el cual lo que hemos hecho básicamente es, a partir del ejemplo de NBody y haciendo uso del compilador de Intel, tratar de identificar algunos cuellos de botella por medio de los reports que nos genera el propio compilador de Intel y posteriormente modificar el código para mejorar el rendimiento del propio código, aplicando técnicas, por un lado, que tienen que ver con la eliminación de conversiones de datos. También hemos aplicado técnicas para incrementar o mejorar el empaquetado de datos en los registros vectoriales, como sería la sustitución de ese array de estructuras en una estructura de arrays. Hemos mejorado también en los accesos a memoria para permitir un empaquetado mucho más rápido por medio del alineamiento a memoria. Y luego, por último, hemos mejorado también el uso de la cache por medio de técnicas de bloqueo.